ciñe de poder. Aquel que mi victoria es. Oh, sí. Solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Oh, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Oh, tu nombre, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes un día más, ¿verdad? En el que podemos estudiar de la palabra de Dios, podemos conocer de la historia y en el cual Dios nos convoca a todos sus hijos a, por sobre todo, dejar tiempo para buscar de Dios. Tenemos tiempo siempre para todo, ¿verdad? Para trabajar, para hacer un montón de cosas, para nuestros afanes, ¿no? De algún modo. Y cuando nos sentamos y podemos comenzar a reflexionar en el Evangelio del Señor, es donde en verdad nuestro espíritu, nuestra alma se alimenta y podemos honrar a Dios con lo que Él nos ha demandado honrarle. Así que yo les invito a que podamos no olvidarnos de todas las cosas porque siempre están presentes, pero sí ponerlas a los pies del Señor y dedicar este tiempo exclusivamente para el Señor. Así que damos gracias a Dios por este momento. Vamos a orar para iniciar nuestra clase de hoy. ¿Qué les parece? Le invito a que cierre sus ojos ahí en casita y oremos juntos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar de tu palabra, de estudiar de la historia. Gracias, Señor, por la historia de la iglesia, que hemos dicho, Señor, muchas semanas ya nos edifica, porque es entender las raíces de dónde viene la iglesia, de dónde venimos nosotros, y cuál ha sido el costo, Señor, tan grande, y cómo tú has movido las cosas de una manera tan sorprendente que nos permite darte gracias hoy, y asimismo fortalecer nuestra fe, sabiendo de que tú has sostenido y sostendrás a tu iglesia siempre, Señor, porque así lo promete tu palabra. Te damos gracias, te pido por mis hermanos, gracias por ellos que han dispuesto su tiempo para estudiar ahí en casita y estar, Señor, ahora apartando estos tiempos, Señor, para poder estudiar de tu palabra, que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones y que podamos, Señor, ser edificados y podamos vivirla, te rogamos, Señor. Gracias por este tiempo y oramos a ti en los méritos de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, yo quería hacer un comentario antes de iniciar nuestra clase de hoy. Es recordarles que a los grupos de WhatsApp les enviamos un catálogo con algunos manuales que tenemos disponibles para el estudio personal, que nos han pedido algunos hermanos, apoyo en estudio personal, y ahí dispusimos de algunos manuales que tenemos de temas controversiales de la iglesia, que fue el tema anterior, algunos libros y estudios sistemáticos como el libro de Job, el libro de Eclesiastés y los jueces. Así que ahí por el WhatsApp los hermanos acá de Santiago con todo gusto podemos atender a sus inquietudes respecto a esos manuales que los hermanos de la iglesia local saben que cada curso hacemos un manual donde ellos pueden llevar ese material a casa y reestudiarlo, ¿no? Y tenerlo ahí a mano. Así que les invito a que revisen el WhatsApp y ahí nos comuniquen respecto a los manuales. Bueno, hoy es nuestra semana número 4 y ya hemos estado hablando respecto a lo que pasaba en la iglesia. Hemos entendido algunos aspectos políticos de manera mucho más profunda, ¿verdad? Algunos problemas históricos, asimismo religiosos, que llevaron a la iglesia de algún modo ya a conformarse como iglesia después del Pentecostés. Pero asimismo, después de la muerte de Esteban, comenzaron las persecuciones. Ahora, en este tema hay mucha información, así que yo les invito que podamos anotar ahí en su casita y por sobre todas las cosas poner atención, porque comienzan a ocurrir muchos sucesos y veremos cómo uno de los personajes más conocidos, por decirlo de algún modo, se vuelve presente en el estudio que veremos hoy.
Así que vamos a estudiar y vamos a tratar cómo comienzan y el inicio de la persecución, lo que trae a la iglesia, que es en verdad un momento donde no tan solo la iglesia se dispersa y comienza la evangelización, sino que nos damos cuenta que en este tema podemos comprender que la iglesia cristiana ahora está compuesta solo de judíos, ¿verdad? Y los judíos, hasta ese momento no se aceptaban en el seno de la iglesia a los no judíos, a los llamados gentiles. Pero nosotros vemos en algunos capítulos antes del evangelismo a los gentiles cómo se habla de los griegos. Y eso es importante entenderlo, que lo vimos hace un par de semanas. Los griegos nombrados en los primeros capítulos son judíos que hablaban griego. Ellos venían de lugares que se mantenían bajo cierta restricción o cierta jurisdicción helenista. Y ahí es donde ellos hablaban griego y ese era su idioma natal, por decirlo de algún modo, y a esto se les denominaba los griegos. Por eso no eran gentiles, eran aceptados en las sinagogas, eran aceptados en la iglesia primitiva en Jerusalén, pero en sí no eran griegos, sino que eran judíos. Entonces se genera un concilio en Jerusalén en el año 50 después de Cristo para ver cómo iban a recibir a los judíos, ¿verdad? Para salvación, porque ellos sabían que ya eran salvos, pero necesitaban generar un concilio de cómo los iban a recibir. Y ahí es donde, se dan cuenta que efectivamente desde el Antiguo Testamento Dios había profetizado que el Evangelio era para todo aquel que creyera. Entonces ellos se juntaron y todos los líderes y pastores de ese tiempo analizaron las doctrinas y las aclararon y las compararon con la palabra para que hubiera en sí un equilibrio bíblico. Entonces la iglesia ahora comienza de algún modo, sin límites racistas ni sectarios, con una visión diferente, y comienza a abarcar todo el Imperio Romano al ser recibidos están los judíos y ahora los gentiles. Ahora, ¿por qué yo me voy al año 50 y ahora voy a retroceder? Por algo muy simple. Porque en ese concilio vemos a líderes cristianos que ya nosotros conocemos, pero que necesitamos entender de algún modo su origen. Ahí vemos a Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, vemos a Juan en el concilio, a Santiago, el hermano carnal de Jesús, pero también vemos a un hombre que es preponderante en la historia de la iglesia primitiva, que es el apóstol Pablo. Entonces, por eso yo hice como primera referencia al concilio, porque el apóstol Pablo es una persona la cual de algún modo mueve esto, ¿no? De poder llegar a un acuerdo con los apóstoles de cómo iban a recibir a los gentiles y qué cosas no les iban a exigir como ciertos rituales del pueblo judío a través de lo que, la palabra después nos exhorta. Ahora, yo en qué quiero puntualizar es lo siguiente, es que nosotros nos quedamos la semana pasada viendo a un Saulo de Tarso, Pablo, ¿verdad? Que es un hombre que comienza a perseguir a la iglesia. Entonces para muchos es, ¿pero qué pasó, no? ¿Cómo se volvió él después un líder muy importante dentro de la iglesia? Y por eso es muy importante conocer y comprender quién es Pablo, comprender su conversión y cómo se desarrolló su ministerio para poder comprender de mejor manera el desarrollo y el crecimiento de la iglesia primitiva. Ahora, Pablo, el perseguidor, ahora es convertido en defensor de la fe, ¿no? La fe que él asolaba, ahora él es convertido a la fe. Fue usado por Dios para escribir 13 libros del Nuevo Testamento y llevar el Evangelio a multitudes. Se ha escrito mucho sobre este hombre, o sea, resumir su vida en verdad es un reto. Sin embargo, vamos a hablar de algún modo lo más importante, sobre todo de la conversión de Saulo, para que podamos tener en contexto cómo Dios le llamó y el proceso que tuvo que vivir Saulo para ser el apóstol Pablo. Por eso él comienza siendo un hombre perseguidor de la iglesia y luego termina siendo misionero, evangelista, pastor, maestro extraordinario, ¿verdad? Predicador elocuente, plantador de iglesias, estratega, visionario, quizás después de nuestro Señor Jesucristo es el líder más influyente, ¿no? de toda la historia de la humanidad, por decirlo de algún modo. Sin embargo, sobre todo fue alguien que amó profundamente a Cristo en respuesta al Evangelio. Ahora, Pablo nace en la ciudad de Tarso, de Cilicia, ¿no? Que es la actual Turquía. Es una ciudad, yo les voy a poner un mapa acá atrás y ahí les voy a poner una flechita donde está Tarso de Cilicia. Y él nace en el seno de una familia judía, siendo un ciudadano romano de nacimiento. Es más, Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Él exhorta y dice, circuncidado al 8º día, ¿no? Cumpliendo el rito de la ley, ¿verdad?
del linaje de Israel, dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, dice, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice, irreprensible. Por eso acá este texto nos muestra varias cosas. Primero, se cree que su padre fue un fariseo y ellos eran pertenecientes a la tribu de Benjamín. Por eso cuando él hace referencia a fariseo de fariseos, habla de su ascendencia. Ahora, Pablo no cambió su nombre al abrazar la fe en Jesucristo como Mesías de Israel y Salvador de los gentiles, ya que como todo romano de la época tenía un praenomen que se llamaba, que es relacionado con una característica familiar. Por eso su nombre es Saulo, ¿no? Que es su nombre judío, etimológicamente significa invocado, llamado. Y está el cognomen, que era su nombre, ¿no? El único usado en sus epístolas, que es Paulus, ¿no? Su nombre romano, que etimológicamente significa pequeño o poco. Por eso en el siglo II un escritor lo describió como un hombre pequeño de estatura, de cabeza calva y piernas encorvadas, dice, con su cuerpo en buen estado, con cejas tupidas y nariz un poco en forma de gancho, dice, lleno de cordialidad. Por ahora, dice, parecía un hombre, dice, y ahora, o sea, dice, en un momento parecía un hombre común, dice, y en otro momento tenía rostro de un ángel. Por eso su nombre entonces hebreo era Saulo, una pequeña derivación del nombre Saúl, ¿verdad? Un famoso benjaminita, lo conocemos, ¿verdad? Porque es el primer rey de la historia judía, el primer rey de Israel. Entonces, a diferencia de lo que muchos creen, Dios no le cambió el nombre de Saulo a Pablo, ¿no? Porque Pablo es su nombre romano y Saulo su nombre hebreo. Entonces, Pablo probablemente estudió en la universidad de mayor reputación de la época, ubicada en su ciudad natal. Todo lo que era Tarso era una comunidad reconocida por su educación. Y luego fue alumno de Gamaliel, ¿no? Un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén. Se cree que Pablo entonces conoció sobre el surgir de la nueva secta de los nazarenos cuando ya había terminado su preparación como fariseo. Eso habría sucedido después de ir a su ciudad natal y regresar posteriormente a Jerusalén luego de la muerte del Señor. Uno puede estudiar mucho al respecto y hay algunos autores que creen o consideran que él conoció a Jesús, pero no es muy probable respecto a los hechos históricos, aunque Pablo era prácticamente contemporáneo de Jesús, un poco más joven. Las fechas no nos indican de algún modo que él estuvo ni en los padecimientos de Jesús, ni en el ministerio de Jesús, ni en la muerte ni crucifixión de Jesús. Por eso él posteriormente regresa a Jerusalén luego de la muerte del Señor al enterarse, ¿verdad?, de este grupo de nuevos creyentes, de una nueva religión dentro de los judíos. Por eso después de Pentecostés, la influencia del cristianismo se extendía por Jerusalén. El poderoso testimonio de Esteban en Hechos capítulo 7 que estudiamos la semana pasada y otros creyentes tuvo tal impacto que llevó a alterar a las autoridades religiosas judías. Esto, como lo estudiamos, despertó la persecución contra la iglesia y en la cual Pablo participó, ¿verdad? Nos dimos cuenta que cuando estaban apedreando a Esteban pusieron sus ropas de Esteban a los pies de Saulo. Por eso su celo por la ley y la pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser el enemigo número 1 del cristianismo. Qué curioso, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 9 y vamos a ver respecto a la conversión del apóstol Pablo, ¿no? O la conversión de Saulo de Tarso. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La última vez que vimos a Saulo fue en Hechos 8:3, ¿no? Donde dice que asolaba a la iglesia, dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí seguía y expandió su trabajo a la ciudad de Damasco. Esto es más o menos 210 kilómetros al noreste de Jerusalén. Era un viaje de 6 días. Y dice la Biblia que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice el texto, ahí vemos la imagen de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó a él. Podríamos decir que Saulo estaba decidido a exterminar a los seguidores de Jesús por toda la región
y estaba dispuesto a viajar lo necesario para continuar con su misión de exterminio. Por supuesto, no sabemos cómo Saulo era físicamente, ¿verdad? Lo que sí sabemos era su determinación. No se cansaba en su labor. Lo interesante es que esto ocurre entre 2 y 4 años aproximadamente después del martirio de Esteban, donde vemos a Saulo de Tarso participando activamente en el martirio y persecución de los discípulos de Jesús. Y esto es un dato muy interesante porque Saulo, al ser el enemigo número 1 del cristianismo en la iglesia de Jerusalén y en los alrededores, nos damos cuenta que este fue un periodo largo, no fue una semana, un mes, 2 meses, fueron entre 3 y 4 años de persecución donde él fue el número 1 de los perseguidores de los cristianos. Dice el texto que leíamos que él vino al sumo sacerdote, y esto nos habla de que Saulo hacía su trabajo de perseguir bajo la aprobación directa de las autoridades religiosas. Y no tan solo cualquier autoridad, sino la más alta, ¿no? El sumo sacerdote, Caifás. Él pidió y recibió las cartas del sumo sacerdote autorizando su misión. Imagínense la influencia y el poder que se le otorgaba a Saulo, un hombre enviado por la más alta autoridad en Israel, el sumo sacerdote. Yo les voy a poner una foto aquí al ladito. Y el saber que el sumo sacerdote mencionado aquí era Caifás, nos entrega un hecho histórico tremendo. En diciembre de 1990, un osario, algo como una urna para los restos de una persona, esencialmente se le denomina una caja de entierro, fue descubierto en Jerusalén, este que ustedes ven aquí atrás mío. En el osario fue escrito el nombre de este Caifás y data afirmativamente de aquel periodo. Adentro fueron descubiertos los restos de un hombre de un poco más de 60 años, quien muchos investigadores creen que es el mismísimo Caifás. Si eso es verdad, se habla de la mayor evidencia histórica de la existencia de un personaje del Nuevo Testamento que ha salido a la luz. Entonces, estos serían los primeros restos físicos, ¿verdad? Como huesos o cenizas de una persona mencionada en el Nuevo Testamento. Y esto es grandioso. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Acá las inscripciones y el tipo de urna que es, ¿no? Por eso es bastante interesante. Por eso dice Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote Caifás y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Esta frase de respirando amenazas y muerte, aún después de que Saulo se convirtió en cristiano, él recordaba sus días de perseguidor. En Filipenses 3, él hizo mención de este trasfondo, diciendo de que fue circuncidado al 8º día. ¿Se acuerdan que leímos? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, dice él, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice en cuanto a la justicia, que es en la ley, dice irreprensible. Y en Gálatas 1, 13 y 14, Pablo agregó más en cuanto a su trasfondo, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, ¿no? Que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, dice él, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso Saulo de Tarso, este hombre de alta educación, pensó que el cristianismo era malo y engañoso. Quizá tomó como ejemplo a Finés, ¿no? Si nosotros lo leemos en Números capítulo 25, se exhorta que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab y participaron en la idolatría de los moabitas, ¿no? Y comenzaron a adorar a otros dioses. Y Finés, dice quien en el libro de Números 25, narra que como al ver que uno de estos hombres del pueblo de Israel se llevó a una madianita a su tienda, o sea, ya se saltó todos los protocolos, ¿verdad? Y toda la ley. Dice, fue y con una lanza los mata a ambos, los atravesó. Y dice que en ese momento que hizo esto, este hombre Finés, cesó la mortandad porque estaban muriendo muchos hombres por causa de su pecado. Y Dios honró la acción de Finés y terminó de inmediato con esta plaga en el pueblo de mortandad. Quizás Saulo, yo me imagino, pensaba en este hecho y creía que estaba parando la plaga de esta falsa religión y que Dios lo honraría por eso. Por eso dice Hechos 9, 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, estaba extendiendo su exterminio en todo el imperio. Dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A mí me gusta mucho esta frase, dice, si hallase algunos hombres o mujeres
de este camino. En inglés, en la King James dice, si hallase algunos hombres o mujeres de el camino. Aquí se le refiere al cristianismo como el camino. Por eso esto parece ser el primer nombre para el movimiento cristiano, los del camino. Y sin lugar a dudas es uno apropiado, ¿no? Es usado este texto o esta frase 5 veces en el libro de Hechos. El nombre El Camino significa que el cristianismo es más que una creencia. Es más que un juego de opiniones, incluso más que doctrinas. Seguir a Jesús es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El creer es un estilo de vida. Por eso es significativo ver que había una comunidad cristiana lo suficientemente grande en Damasco como para que Saulo se preocupara de ir a Damasco, ¿no? El cristianismo, el camino, estaba esparciéndose por todos lados. Versículo 3 de Hechos 9. Mas yendo, dice, por el camino entre Jerusalén y Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, luz del cielo, dice. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Fíjense, él iba de camino y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y oyó una voz en algún lado afuera de Damasco. Esto sucedió repentinamente. Este evento, mis hermanos, espectacular, debe ser considerado como algo inusual. Dios normalmente nos confronta, ¿no? Y sin lugar a dudas, vemos aquí un caso particular, porque Dios no trata generalmente a pecadores o confronta a pecadores con una luz del cielo, ¿no? Y una voz audible desde el cielo. Por eso en Hechos 22:6 Pablo revela que esto sucedió a mediodía, cuando el sol brilla más, ¿no? O sea, Pablo dice, la luz que me rodeó, la luz de Dios, dice, sobrepasó el resplandor del sol. Por eso dice el texto que cayendo en tierra, o sea, la reacción de Saulo era simplemente caer en tierra. Esto no fue por honra o reverencia a Dios, era simplemente una reacción de sobrevivencia. Él estaba aterrorizado por la luz celestial. En la mente de muchas personas, o en la mayoría de las personas, la gente cree que Saulo cayó de un caballo que montaba, ¿no? Pero este registro en Hechos 8, ni el registro de Hechos 22, ni el registro de Hechos 26 hacen ninguna mención de un caballo, ni de Saulo montado en ningún tipo de animal. Puede ser que montaba, pero el texto no dice específicamente así. Dice que él cayó por la reacción de esta luz que sobrepasó la luz del sol y oyó una voz que le decía. Un comentarista llamado F.F. Bruce dice, los rabíes de la época de Saulo mayormente creían que Dios ya no hablaba directamente al hombre, como hacía en los días de los profetas. Por eso aquí Saulo aprendió que uno sí puede escuchar a Dios directamente. ¿Y qué escuchó? Dice, Saulo, Saulo. Wow, cuando Dios repite un nombre 2 veces es para mostrar un sentimiento fuerte, ¿verdad? Pero no necesariamente enojo. Como por ejemplo lo vemos cuando reprende a Marta, ¿no? Marta, Marta. En Lucas capítulo 10, versículo 41. O cuando dice Jerusalén, Jerusalén, en Mateo 23, 37. Dice Saulo, Saulo el Señor, mostrando un sentimiento fuerte. ¿Por qué me persigues? O sea, cuando la luz celestial lo sobrecogió, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a Dios, no al hombre. Fíjense, y esto es muy importante. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios por atacar cruelmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando con Dios. Y esto ha sido tristemente cierto, ¿no? A través de la historia. Con frecuencia, los que están convencidos de que le están haciendo un favor a Dios, están haciendo mucho de la peor persecución y tortura jamás practicada, y veremos de esto mucho en la historia. Por eso, no debemos solo enfatizar el me persigues, sino también la frase ¿por qué me persigues? Debemos de notar este por qué y ver que Jesús pregunta ¿por qué me persigues? Esto quiere decir, Saulo, ¿por qué estás haciendo algo tan inútil? Y Saulo responde con una pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y esta respuesta es estremecedora. Yo soy Jesús. ¡Wow! Miren, mis hermanos.
Aunque Jesús era un nombre más o menos común en aquel día, Jesús de Nazaret, que había ascendido al cielo, ¿verdad? No necesitaba más identificación. Cuando él dijo, yo soy Jesús, Saulo sabía exactamente de cuál Jesús hablaba. Por eso, a menos de que Saulo estuviera alucinando, la apariencia de Jesús probó que Jesús estaba vivo y que Jesús era Dios. ¿Quién eres, Señor? Primera pregunta, yo soy Jesús. Y la segunda pregunta que hace Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Saulo respondió, mis hermanos, con dos de las más importantes preguntas que alguien puede y tiene que hacer. Casi todos, ¿verdad?, tenemos preguntas que nos gustaría que Dios nos contestara. Un estudio de los años 90, el estudio se llama Gallup, pidió en las iglesias a las personas que se congregaban que escogieran 3 preguntas que quisieran que Dios les respondiera. Y las primeras 5 categorías o las más recurrentes fueron las siguientes. La primera pregunta más recurrente fue, ¿algún día habrá paz mundial duradera? La segunda pregunta fue, ¿cómo puedo ser una mejor persona? La tercera, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? La cuarta fue, ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Y la quinta fue, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Es extraño, ¿no?, que gente querría preguntar estas cosas de Dios cuando ya están contestadas en la Biblia, pero realmente no son las preguntas más importantes que podríamos hacer. Por eso Saulo hizo la pregunta correcta. Primero, ¿quién eres, Señor? Debemos hacer esta pregunta con un corazón humilde y preguntársela a Dios. Jesús nos mostró exactamente quién es Dios, y Él puede contestar esta pregunta. Pablo pasó el resto de su vida deseando saber más cabalmente la respuesta de esta pregunta. Es más, en Filipenses 3:10 podemos ver que su anhelo más grande era conocer a Dios. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Pocos osan realmente hacer esta pregunta a Dios, ¿verdad? Pero cuando la hacemos, debemos hacerla con sumisión y obediencia determinada. Por eso la pregunta de Saulo fue personal. Hizo la pregunta con yo. ¿Qué quieres que yo haga? Por eso hoy vemos en la iglesia que con frecuencia estamos muy interesados en lo que Dios quiere que hagan los demás, ¿no? Pero el corazón rendido al Señor pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta declaración de Jesús fue realmente una pequeña parábola de Saulo y su vida. Un aguijón era un palo largo y extremadamente filoso, usado para hacer caminar a un buey en la dirección que uno quería que él arara, ¿no?, cuando estaban arando la tierra. Yo les voy a dejar una imagen acá atrásito de esto, ¿no? Entonces, uno lanzaba y picaba las piernas posteriores del buey con el aguijón hasta que el buey cooperara. O sea, era una manera de punzar al buey para que obedeciera. Esencialmente, Saulo era el buey y Jesús el granjero, evidentemente, ¿no? Entonces, Saulo era como un animal necio y terco. Pero en sí mismo, Jesús le dice que él era valorable y extremadamente útil para el servicio de Dios. Por eso Jesús estaba dando con el aguijón en la dirección correcta y Saulo no acataba esa orden. En vez de someterse a Jesús, Saulo dio coces contra el aguijón. Esto es patear el aguijón, patear ese palo largo y filoso, dar patadas hacia atrás, lo que le provocaba al final más daño y simplemente era una muestra de terquedad, de querer hacer su propia voluntad y no rendirse al amo. Por eso el resistirse solo aumentaba el dolor en un buey que era aguijoneado. Por eso el Señor le dice eso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿para qué sigues intentando ir contra lo que quieres hacer o lo que tienes que hacer? Por eso Pablo decía que amaba a Dios, que quería hacer el bien para con Dios. Pero simplemente estaba haciendo ¿qué? Su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso algo estaba aguijonando su conciencia, aún con toda su confidencia exterior, ¿verdad? Había algo que le mostraba y que le molestaba por dentro. Claro, dio cosas contra ello, ¿no? Pero seguía allí. La inquietud pudo haber empezado con la oración de Esteban, ¿se acuerdan? Cuando vimos en Hechos 7, 57, 60, y yo creo que ahí fue donde él comenzó a airarse. Mientras lo apedreaban, Esteban se puso de rodillas. Recuerdan que él estaba tirado en el piso y con sus últimas fuerzas, él se pone de rodillas para clamar y decir, Señor, perdónales este pecado, no le tomes en cuenta
este pecado. Yo me imagino que eso a él le hizo hervir la sangre, le hizo enojarse, porque los consideraba a ellos enemigos de Dios. Por eso Hechos 9:5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, deja de patear el aguijón y ahora ya sométete a mi voluntad, ¿no? 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se dan cuenta que él entendió la frase? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, Señor, ya, ¿qué quieres que yo haga? Tú me estás enterrando esta punta, Señor, en mis piernas como un buey. Lo entendió. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El texto 6 comienza diciendo, él temblando y temeroso dijo. El hecho de que Saulo estaba temblando y temeroso por todo esto nos recuerda que no es siempre placentero encontrarse con el cielo de una manera dramática. Saulo fue aterrorizado por esta experiencia. No estaba derritiéndose con sentimientos, sino que él estaba temblando de miedo, de terror de lo que estaba viviendo. Se dio cuenta que estaba siendo confrontado por el Dios del cielo. Y este no era un miedo o un temor santo, él estaba temblando porque en verdad se dio cuenta que se encontró con el Dios aquel al que él perseguía. Por eso, en Hechos 9 solamente nos es dado el recuento más breve de lo que sucedió aquí. Pero sabemos más por lo que Pablo dice de esta experiencia, por ejemplo en Hechos 22, 3 al 11, Hechos 26, 12 al 18, Primera de Corintios 9, 1 y Primera de Corintios 15, 8. También sabemos más por lo que Bernabé dijo de la experiencia de Saulo en Hechos 9, 27 y por lo que Ananías dijo de la experiencia de Saulo en Hechos 9, 17. Por eso de estos registros aprendemos que Jesús apareció a Saulo en persona en esta visión cegadora camino a Damasco. Sin duda, en respuesta a esa luz, Saulo cerró sus ojos lo más fuerte que podía. Aún así Jesús se apareció ante él. Qué increíble es eso, ¿no? Él cerró sus ojos para no ver, pero sí, todo vio. En el mismo patrón, Jesús con frecuencia ha aparecido a nosotros, aunque cerramos nuestros ojos para verle. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice Saulo. Cuando Saulo hizo esta pregunta, Jesús solo le dijo que era correcto hacer en ese minuto. Tienes que ir a tal lugar. El Señor no le da una respuesta concreta. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Con frecuencia así es la dirección de Dios en nuestras vidas. Él nos dirige un paso a la vez en lugar de exponer todos los detalles de todo el plan de una vez. Por eso el cristianismo debe de aprender obediencia para conocer los planes de Dios y a vivir por fe, creyendo en que a pesar de no conocer el plan completo, Dios está en control y yo estoy a su servicio. Hechos 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, dice, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, en parte fue una experiencia única en Saulo, pero también fue una experiencia para quienes le acompañaban. Dice el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí no dice que fue a la casa de nadie. Es muy probable que él puede haber estado en una residencia, ¿no? Un lugar donde rentaron para poder tenerle. Dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Esta experiencia fue incomprensible para los compañeros de Saulo, pero cuando Saulo abrió sus ojos, presumiblemente cerrados en una reacción aterrorizada hacia la luz celestial, todavía no podía ver. Fíjense, esto es muy espiritual. Abriendo los ojos, no veía a nadie. ¡Wow! Casi podemos oír a Dios diciendo a Saulo, tú cerraste tus ojos hacia mi luz y mi salvación. Bien, pasa unos días ahora físicamente ciego, como ha sido espiritualmente ciego. Dios lo llevó presumiblemente a su condición espiritual. Él creía que veía, pero ¿cuál era su condición? Estaba ciego. Dice el texto que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Parece que Saulo estaba tan conmovido por la experiencia que fue incapaz de comer o beber por 3 días. Yo considero que además él de haber estudiado tanto, haber sido un fariseo tan radical, un hombre con tanto conocimiento, yo me imagino que las ideas estaban en su cabeza, buscando al Mesías y a Jesús, siendo el Mesías en el Antiguo Testamento, en todo lo que él sabía, lo que él conocía de la palabra.
Todo lo que Saulo podía hacer ahora era sencillamente sentarse en un silencio ciego. Esto fue una experiencia sin duda humillante. Y un tiempo cuando Saulo debía haber retado todas sus ideas previas acerca de quién era Dios y qué agradaba a Dios. Yo imagino que hizo un análisis profundo, sin duda, de su actuar, de sus motivaciones, de sus creencias, de sus actos. Un momento de profundo silencio, pero de profunda reflexión. Durante los 3 días de ceguera, de privacidad del ver, Saulo estaba muriendo a sí mismo. Sería solo de 3 días de morir que él recibiría la vida resucitada en Jesús. Hebreos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió, fíjense, heme aquí, Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No sabemos nada de Ananías, ¿no? Antes o después de su encuentro con Saulo. No sabemos cómo vino a estar en Damasco o lo que sucedió después. Pero lo que sí sabemos, o por lo que podemos de algún modo entender a través del texto, es pensar de él como un seguidor promedio de Jesús, ¿verdad? Un discípulo. Ananías era un hombre común, no era un apóstol, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, ni anciano, ni un diácono. Sin embargo, Dios lo usó por eso, porque era un hombre común. Si un apóstol hubiera ministrado a Saulo, quizá la gente diría que Pablo recibió su evangelio del hombre, ¿no?, en vez de Jesús. O de la misma manera, Dios necesita usar un discípulo cualquiera para un trabajo especial. En teoría, no fue absolutamente necesario que Dios usara a un hombre como Ananías para esta obra en la vida de Saulo. Sabemos que Dios podía haber hecho la obra. Pero Ananías, siendo simplemente un discípulo, podemos decir que Dios usó a Ananías simplemente porque Dios le encanta usar a personas simples. Y Ananías era simplemente, mis hermanos, y esto entiéndalo, un siervo dispuesto. Ananías le hace la misma pregunta al Señor que Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. ¡Wow! Dios habló a Ananías de una manera completamente diferente a la que habló a Saulo. Saulo tenía una fuerte y casi violenta confrontación con Dios, pero Ananías oyó la voz de Dios dulcemente en una visión, donde Dios llamó, y Ananías respondió obedientemente, es decir, heme aquí, Señor, es una respuesta perfecta para Dios. 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Se imaginan? Yo me ponía en el lugar de Ananías. Escuchar el nombre de Saulo de Tarso, ¿se imaginan cómo se le revolvió todo adentro? Porque el Señor comenzó con una visión y le dijo: tienes que ir a una calle que se llama Derecha. Ok, Señor, está bien. Y busca en casa de Judas. Ok, ya sé dónde vive Judas. En la calle Derecha, pregunto dónde vive Judas. A un hombre llamado Saulo de Tarso. ¡Wow! ¡Wow! Esa especificación fue necesaria, ¿no? E importante. Una visión específica que el hombre había visto. Porque Dios le pidió a Ananías que hiciera algo osado y peligroso: encontrarse con Saulo, el gran perseguidor. Sin duda, Ananías necesitaba confirmación de que Dios le estaba guiando, ¿no? Y Dios le dio maneras de confirmar aquello. Ahora, yo recién les decía, ¿se imaginan lo que sucedió en el interior de Ananías al saber de quién se trataba? Un hombre que llevaba años persiguiendo a la iglesia, era un reconocido malhechor para la iglesia. Era el más terrible. Es más, vamos a ver unos versículos más adelante cómo en la iglesia en Jerusalén no se querían ni juntar con Saulo. Era el más terrible, era un tirano perseguidor. Yo pensaba, ¿no? Y me imaginaba, evidentemente esto no tiene mucho de bíblico, pero yo decía, es como cuando a alguien le llaman y le dicen: hoy tienes que ir a orar por Darth Vader, ¿no? Se convirtió. Entonces, pues, ¿qué es el malo más malo? Su pura apariencia me da pavor. ¿Cómo voy a ir yo a predicar? Pues ahí está, se convirtió. Por eso yo me imaginaba, ¿no?
Un hombre que solo le hacía el mal a la iglesia. Me imagino su mente, su corazón, su ser completo de Ananías. Pero ¿sabes lo que predominó en Ananías? Su obediencia a Dios. Su amor por Dios, su pasión, creyendo que Dios era quien le estaba hablando. Porque eso no fue un dato que le dieron a Ananías. Oye, mira, ahí hay un hombre, Saulo, anda a orar por él, ¿no? Como alguna gente dice, oiga, pastor, pues ¿por qué no vamos a orar por qué no viene a orar por mi vecino, no? Y mi respuesta normalmente es, pues ora tú, si ese es tu vecino. Y no porque yo no pueda hacerlo, ¿no? Sino que pues Dios te está llamando a ti a hacer algo. Y ahí es donde los cristianos hoy vivimos en base a eso. Oye, ¿quién puede venir a orar por mi tío? Pues ora tú, hermano. Fíjate, ¿quién recibió esto? Fue directamente Ananías. No es una orden de otros, fue directamente de Dios para él. Por eso yo me imagino su mente y corazón. Deben de haber tenido un choque ahí, ¿no? Ahí está su obediencia a Dios, su pasión por las cosas de Dios, su real conversión, su verdadero nacimiento, pero asimismo el nombre del hombre por quien debía de ir a orar. Saulo de Tarso. Y yo me imagino su sensación, su pensamiento, todo lo que él en algún momento consideraba, ¿no? Y decía, wow, eso está difícil. Está difícil, porque es Saulo de Tarso. Se ha matado a cuántos hermanos, ha encarcelado a cuántos, ha torturado a hombres, a mujeres, ha hecho tanto daño a la iglesia. Pero el Señor que le dice, levántate y ve. Esas fueron las instrucciones de Dios para Ananías. Fueron claras. Pero curiosamente Dios le dijo a Ananías acerca de la visión de Saulo. Que Saulo sabía que iría un hombre llamado Ananías. Es más, así dice el texto. Dice, ya ha visto en visión, Saulo, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¡Wow! El Señor no tan solo le dice, tú anda, sino que mira, además, él tuvo una visión de que un hombre llamado Ananías iría a orar por él. Y hay una frase con la que termina el texto que dice, el texto versículo 11, que dice que Saulo de Tarso estaba en la casa de Judas orando. Eso indica un verdadero cambio de corazón en este hombre famoso por perseguir a los discípulos de Jesús. Uno podría decir que Saulo nunca había orado verdaderamente antes. Solamente había repetido oraciones formales, ¿verdad? Porque si nosotros consideramos los escritos que hay y cómo Jesús confrontaba incluso a los fariseos, sus oraciones eran más mecánicas que espirituales. Nunca habían orado con Jesús como mediador. Nunca habían orado en el nombre de Jesús, nunca habían orado con un corazón humilde, cercano a Dios. Saulo había dicho muchas oraciones, pero nunca había orado. Veamos lo que dice Hechos 9:13. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Lo que empezó a sentir Ananías. Dice el 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cómo empiezan estos textos, verdad? Señor, he oído mucho acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tu iglesia. Seguramente Ananías había oído que este perseguidor airado y violento llamado Saulo de Tarso estaba camino de Jerusalén a Damasco. Seguramente los discípulos en Damasco se habían preparado, ¿no?, ansiosamente porque vendría la persecución y sabían que el mayor perseguidor venía allá en camino. Por eso dice, he oído cuántos males ha hecho este hombre a la iglesia. Por eso las objeciones de Ananías fueron perfectamente lógicas, ¿no?, y bien fundadas. Sin embargo, presumían que Dios necesitaba instrucción o mejor consejo, ¿no? Ananías casi preguntó, Señor, ¿tú sabes qué clase de hombre es Saulo de Tarso? Esa es la respuesta de Ananías. ¿Tú estás seguro, Señor, que ese es el hombre? ¿Sí sabes quién es? De hecho, Ananías sabía mucho de la misión de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es más, dice, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aparentemente era muy conocido Saulo ya en toda la iglesia. Por eso el 15 me impacta, dice el Señor, le dijo, ve, tú ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
Dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué impresionante, ¿no? Instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Dios tenía un plan para la vida de Saulo. En este tiempo Dios todavía no había revelado aquel llamado a Saulo, pero parece que Ananías sí se lo dijo. Dios consideraba a Saulo como un instrumento escogido mucho antes de que había algo en Saulo digno de ser escogido. Dios sabía lo que él podía hacer de Saulo, aun cuando Saulo o Ananías no lo sabía. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto describe en un bosquejo general el llamado y la obra futura de este hombre quebrado y ciego, que Ananías pronto conocería. Dios lo llamó para llevar el quién es Dios y lo que ha hecho Dios, mi nombre, a los gentiles, a reyes e incluso a los hijos de Israel. Y termina el Señor diciendo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto fue una adición aterradora al gran llamado que Dios puso en la vida de Saulo. Saulo, fíjense, dejaría una vida de privilegio entre los fariseos para tomar un más alto llamado, pero un llamado con mucho sufrimiento. Versículo 17. ¡Wow! Vean esto, 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¡Wow! ¡Wow! Yo me quiero ir deteniendo un poco. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. O sea, esto requería de gran valor, ¿no? En los siglos posteriores, cristianos han tenido que tratar con los que hacen conversiones fingidas para infiltrarse en los seguidores de Jesús. Por eso Ananías tenía que superar su miedo y sus sospechas, ¿no? Y tenía que ir en fe. Y yo me imagino que él oró y dijo, Señor, si hasta aquí llegué, pues lo hice obedeciéndote a ti, ¿no? Si este es el final de mi vida, pues aquí estoy, Señor. Por eso le entró. Y dice, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¡Wow! Hermano Saulo. Qué impresionante, ¿no? Hermano Saulo. El hecho de poner sobre él las manos y las palabras hermano Saulo comunican fuertemente el amor de Dios. Ciego Saulo no podía ver el amor en el rostro de Ananías, así que lo comunicó a través de sus manos y su voz. Lo toca, le dice, hermano Saulo. ¡Wow! El Señor Jesús, dice el 17, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Parece que aquí es donde Saulo fue realmente nacido de nuevo. Aquí es donde él recibió el Espíritu Santo y fue sanado de su ceguera. Y no me refiero solo a la física, me refiero a la espiritual. Dice, seas lleno. Dios hizo una obra eficaz de quebrantar a Saulo, pero no fue su intención dejarlo quebrantado. Dios quería quebrantar a Saulo para dejarlo vacío de sí mismo y llenarlo de su espíritu. Con frecuencia se dice que Saulo fue convertido en camino a Damasco, pero estrictamente hablando, mis hermanos, no es la verdad. Su encuentro con Cristo fue lo que le trajo sentido a lo que había estudiado por años. Se dio cuenta que vivía en base a ideologías humanas y ahora al encontrarse con Dios, tomó sentido real todo lo que por años buscó. Por lo que su conversión no fue el camino a Damasco, fue en Damasco. El encuentro con Jesús fue en el camino, pero esos 3 días fueron su encuentro, su nuevo nacimiento. Dice, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Es impresionante. Dice que el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Increíble, ¿no? Algo que ni él ni el otro habían hablado. Era algo que solo ellos sabían por la revelación de Dios. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Y él recibió la vista al instante. Y levantándose, dice, y fue bautizado. Cuando Saulo, en el versículo 18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió la vista al instante. Y levantándose fue bautizado, dice el versículo 18. Habla de que cuando Saulo podía ver, ahora tanto física como espiritualmente cambió su perspectiva de vida. Lo primero que él hizo fue inmediatamente identificarse con Jesús y con los discípulos de Jesús, siendo bautizado.
Ahora, no se nos dice que Ananías le dijo a Saulo del bautismo. Quizás sí lo hizo, ¿no? Pero es igual de probable, o aún más probable, ¿no? Que Saulo había visto bautismos cristianos, tales como en Pentecostés, ¿no? En Hechos 2:41. Pero hay algo interesante al respecto. Muchos de los martirios en la iglesia primitiva fueron en son de burla con el bautismo. ¿Qué hacían? Tomaban a los hermanos, les amarraban, les ponían piedras en el cuello y los ahogaban. Entonces, sin lugar a dudas, Pablo tenía comprensión respecto al bautismo. Ahora, especialmente Dios habló directamente a Saulo acerca de muchas cosas en su tiempo esperando a Ananías, ¿no? Esos 3 días. Incluyendo aún el nombre del hombre que vendría y oraría por él y restauraría su vista. Por eso el versículo 19 dice: y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí es muy importante varias cosas. Primero que todo, dice que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Saulo inmediatamente comenzó a recobrar fuerzas físicas y espirituales. Dios estaba obrando en él y comenzó a trabajar, ¿no?, en ambas áreas de necesidad. Dice, y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, Saulo ahora estaba contado entre los discípulos de Jesús. No estaba con los apóstoles todavía. Aquí está hablando solo de discípulos, personas que probablemente conocieron del Evangelio en Pentecostés, que habían salido, ¿no?, y estaban ahí quedándose en Damasco, de los que habían huido, algunos de ellos. Entonces, él ahora vino a ser amigo de los que antes él mismo había intentado encarcelar o matar. Entonces, esto muestra la naturaleza notable, ¿no?, radical de su transformación. No tan solo la de él, sino de los hermanos para aceptarle, ¿no? Uno más de ellos era. No destaca entre ellos, al contrario. Puedo imaginarme el asombro de los hermanos a ver a Saulo de Tarso entre ellos. Debe haber sido una situación difícil, ¿no?, en un comienzo, pero sin duda al ver la obra de Dios en Saulo, ellos le hicieron parte de la iglesia. Ahora, Pablo considera su experiencia de conversión como un patrón para todo creyente. Dice él en primera de Timoteo, le escribe a Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 16. Yo lo voy a leer para que usted comprenda de qué se trata. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y el 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, dice, para vida eterna. Por eso, si la conversión de Pablo es un patrón, entonces podemos compartir sus experiencias. Primero, Jesús tiene que confrontarnos con él mismo, con nuestro pecado, con nuestra rebelión contra él, aún los pecados hechos en ignorancia. Después, cuando ponemos nuestra fe en él, debemos esperar humildemente por la obra dentro de nosotros que solo él puede hacer. La conversión de Saulo nos recuerda que a fin de cuentas la salvación es algo que Dios hace en nosotros. Lo que nosotros hacemos es solo una respuesta a su obra en nosotros. Por eso la conversión de Saulo nos recuerda que Dios encuentra a algunos que en toda apariencia no están buscando a Dios para nada. Viendo cómo Dios alcanzó a Saulo, nos anima a creer que Dios puede alcanzar a las personas en nuestra vida que nosotros pensamos que están muy lejos de Él. Tu familia, tus amigos, los que tú piensas que no tienen ninguna chance, que no quieren nada con Dios. A través del ejemplo de Saulo podemos saber que Él los puede llamar. Por eso con frecuencia dejamos a ciertas personas y pensamos que ellos nunca vendrán a Jesús. Por el ejemplo de Saulo podemos ver que Dios puede alcanzar, mi hermano, a cualquier persona. Por eso la conversión de Saulo nos recuerda que Dios busca a personas que están dispuestos a participar en la conversión de otros, aun cuando no son realmente necesarios, ¿no? Porque Dios podría hacerlo sin nuestra ayuda. Es una demostración de la importancia de la iglesia, de la familia de Dios. Por eso la conversión de Saulo nos recuerda que no es suficiente que seamos quebrantados ante Dios, aunque eso es necesario. Dios solamente quiere usar el quebranto como preludio a llenarnos de su Espíritu. Hechos 9:20. Dice, enseguida, ponga atención, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Como un estudiante diestro, ¿no?,
del gran rabí Gamaliel, tomó ventaja de la costumbre de la sinagoga que invitaba a cualquier hombre capaz de hablar de las escrituras en las reuniones de la sinagoga a poder exhortar. Y él tomó ventaja de esta oportunidad enseguida. Es increíble como al que conocían férreo perseguidor de los cristianos, ahora proclamaba a Cristo como Señor en medio de los mismos que él convencía de que debían de exterminar a los cristianos. Ahora él era uno más. Y eso es impresionante, ¿verdad? Dice que él predicaba a Cristo, dice, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, el mensaje de Saulo era completamente de Jesús. Él sabía que la gente necesitaba conocer a Jesús en verdad, que era el Hijo de Dios. Un mensaje lleno de Cristo. Sin duda hablaba de cómo todo el Antiguo Testamento muestra a Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Dice el 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? O sea, ¿no es este el que mataba a los que hablaban de este nombre? Y a eso vino acá, dice, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, este aborrecía este nombre y ahora predica ese nombre. ¿No iba a exterminarlos a ellos? Y ahora nos habla de él. Qué curioso, ¿no? Personas fueron genuinamente asombradas por la conversión de Saulo. Fue difícil creer que tan poderosamente Jesús podía cambiar una vida. ¡Wow! El perseguidor ahora era seguidor. El que los apresaba y encarcelaba ahora se estaba exponiendo a lo mismo, ¿no? Años después Pablo mismo lo escribió. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5, 17, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, dice, nuevas. Pablo vivía este versículo mucho antes de escribirlo. ¡Wow! Y el 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La Nueva Traducción Viviente del 22 dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Este texto dice que Saulo mucho más se esforzaba, o sea, está hablando de que el trabajo temprano de Saulo por Dios, tan pronto después de su conversión, no nos debería sorprender. Con frecuencia, y lo hemos experimentado todos, ¿no? Este es el mejor tiempo para servir a Dios. Y especialmente para contarles a los demás de Jesús. Cuando estamos recién convertidos, ¿verdad? Todavía entendemos cómo piensan las personas del mundo, ¿no? Que no conocen a Jesús, porque de ahí salimos hace poquito. Por eso es verdad que cristianos jóvenes sabemos lo que dice la Biblia, ¿no? No deberían ser puestos apresuradamente en posiciones de autoridad. Pero no se necesita una posición de autoridad para predicar el Evangelio. Todos los cristianos somos llamados a contarle a otros acerca de Jesús. Por eso la disposición de Saulo de servir al Señor era un factor que contribuía, ¿no? En el hecho de que mucho más se esforzaba. Hay una versión que dice que aumentó sus fuerzas cada día. O sea, mientras buscaba servir a otros, Dios le fortalecía. Y lo que hablaba, dice el texto, que era que demostraba que Jesús era el Cristo. Imagínense, un hombre que es experto en el Antiguo Testamento podía ver fácilmente cómo Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Wow. Versículo 23 de Hechos 9. Sigamos avanzando. Pasados muchos días, dice, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos, los judíos que querían matarle, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, dice, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Acá cuando el texto dice que pasaron muchos días, significa que Pablo se quedó ahí en Damasco. Se sintió parte de la iglesia, se hizo parte de la iglesia, no liderando la iglesia en lo absoluto. Él era un hermano más. Lo que él usaba era su conocimiento del Antiguo Testamento para hablar de Cristo en las sinagogas. Pero esta era una labor de evangelismo, ¿no? No era una labor en la iglesia. Las sinagogas era donde se reunían los judíos a hablar de la palabra, y lo que hacía él, iba a estos lugares a hablar de Cristo. Y luego la iglesia se reunía en otros lugares, ¿no? Por eso es importante entender que la iglesia no se reunía en sí mismo en la sinagoga. No, la sinagoga era un lugar donde iban los judíos a escuchar de la palabra de Dios, donde los eruditos exponían la palabra de Dios. Y la iglesia era donde se juntaba la congregación, los creyentes, ¿verdad?
Por eso dice pasados muchos días. En Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 18, Pablo explicó más de lo que sucedió durante aquellos muchos días, que habla Hechos 9:23. Pablo describe que fue a Arabia por un periodo de tiempo y después regresó a Damasco. Y después de su regreso a Damasco dice que fue a Jerusalén. Para que entendamos, el versículo 23 del capítulo 9 de Hechos nos describe que Pablo estuvo 3 años en Damasco y Arabia. Ese fue el tiempo que dividió Pablo entre Damasco y Arabia. Fueron muchos días, ¿no? Por eso dice pasados muchos días. Y ahora, en 2 de Corintios, Pablo se refirió a este incidente, ¿no? De que lo querían matar, de que lo estaban persiguiendo, y que menciona que esto sucedió bajo el rey Aretas. Esto significa que el escape de Pablo de Damasco sucedió aproximadamente entre el año 37 y 39 después de Cristo. Así, tomando en cuenta los 3 años mencionados en Gálatas 1:18, que este incidente sucedió al fin de aquellos 3 años, podemos conjeturar que Pablo se convirtió en el año 34 al 36, ¿no? Ya sabemos que tenemos un periodo de 3 años aproximadamente de movimiento en las fechas, por eso se mueven siempre dentro de un periodo o un rango. Ahora, dice que los judíos resolvieron en consejo matarle, ¿no? Increíble cómo cambia el lugar de Pablo. Ahora él sufría persecución por la misma causa por la que él lo hacía. Esto esencialmente es el inicio de cuánto le sería necesario, ¿verdad? De cuánto le sería necesario padecer por mi nombre, dijo Jesús, ¿no? Que habló el Señor en Hechos 9:16. Ananías, Saulo ahora sufre el ser perseguido. Ya no era el perseguidor, ahora era el perseguido. Dice que sus acechanzas, dice el texto, llegaron, o las amenazas llegaron a los oídos de Saulo, y Saulo ahora sabía lo que era ser perseguido por su fe. También sabía de la gran liberación de Dios, ¿no? Y Saulo de algún modo disfrutaba de la protección divina hasta que su ministerio sería completo, ¿no? Él sabía que Dios le guardaría hasta que cumpliera sus días aquí en esta tierra. Dice el texto que los discípulos le tomaron de noche y le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Yo aquí les voy a poner un dibujito al respecto, ¿no? Y verdaderamente Saulo conocía de la protección divina en medio de la persecución, ¿no? Porque él, sin duda, al ser perseguidor, los cristianos tenían que ingeniárselas para escapar del martirio y escapar de la persecución. Y él ahora estaba aprendiendo eso, aprendió que la liberación de Dios con frecuencia viene de maneras y formas humildes. No hay nada triunfante escapando a escondidas de una ciudad de noche, ¿no? Escondido en una canasta. Por eso fueron los años que estuvo con los hermanos, que Saulo mostró en verdad que su conversión fue genuina, que era un discípulo de Cristo, por lo que los hermanos actuaron ahora en fe, y seguramente como ya lo habían hecho antes, escapando de la persecución. Y sin duda la Biblia nos muestra que este fue el principio de muchos escapes para Pablo, ¿no? Y a veces casi pareciera que no escapaba, a veces lo agarraron, lo encarcelaron, lo golpearon, y sí tuvo que padecer muchas cosas por amor a Jesús. Escapa Pablo, o Saulo de Tarso, escapa, y dice Hechos 9:26. Aquí muestra en qué dirección escapó. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Parece extraño, ¿no?, que los cristianos en Jerusalén fueran tan sospechosos de Saulo. Aún 3 años después de su conversión, quizás pensaban que Saulo formaba parte de un complot elaborado y extendido, ¿no? Quizás se preguntaban por qué había ido solo por un tiempo a Arabia. O igual de probable ellos pensaban y estaban renuentes, ¿no?, a aceptar una conversión tan dramática sin verla con sus propios ojos. Simplemente ellos no creyeron que fuese discípulo. Ahora yo me hice una pregunta, ¿y se imaginan lo que debe de haber sentido Pablo o Saulo por el rechazo de los discípulos en Jerusalén? En este punto algunas personas quizá le darían a Jesucristo la espalda, ¿no? Quizá dirían, he estado sirviendo al Señor por 3 años, predicando a Jesucristo, he sido un hermano más de la iglesia, ya me conocen los hermanos, he soportado intentos de asesinato, me han amenazado de muerte, y ahora no quieren aceptarme ustedes como un cristiano. Este es el amor de Jesús, no quiero nada de esto. Es la reacción primaria, ¿no?, de cualquier niño espiritual. Pero Saulo tenía un corazón más grande de amor por Jesús, incluso que los seguidores de Jesús en Jerusalén.
Sin duda le dolió, ¿no? Pero él entendía que los discípulos en Jerusalén recordaban a los cristianos que Saulo había matado y perseguido. Si a los discípulos en Jerusalén les faltaba algo, era amor, ¿no? Pero Saulo, y no me refiero a todo amor, para que no se malentienda, les faltaba, yo creo, un poco de amor. En este caso en particular. Pero sin lugar a dudas, Saulo agregó un poquito más de amor para cubrírselo. Él sabía y entendía, decía, yo estuve ahí cuando mataron a Esteban. Era un hombre importante en la iglesia. Yo perseguí a los hermanos de esta misma iglesia. Yo ahora vengo aquí ya como un creyente más, pero yo entiendo la posición de ellos. Por eso el versículo 27 me impacta cuando hay hombres así en la iglesia. Dice el 27, entonces Bernabé, tomándole, o sea, al ver el rechazo de los demás, al ver que él probablemente se sintió mal, se sintió triste, no porque ofendido, no, porque en realidad los hermanos tenían razón, de algún modo viéndolo humanamente, porque no nos pongamos tampoco desde una perspectiva, ay, no, están mal, no, tenían razón. Imagínense, yo les contaba hace 2 o 3 semanas que el martirio en Jerusalén, después de Esteban, se cree que esta primera persecución en Jerusalén solo cobró la vida de más de 2,000 hermanos. De 2,000 cristianos. Entonces, por eso vemos a un hombre lleno de amor también, Bernabé. Dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. O sea, sin duda todos lo rechazaron, pero Bernabé no. Él se acercó a Saulo y le dijo, cuéntame, quiero conocer de tu conversión, quiero conocerte un poco. Yo hablé con un hermano, yo sé que él se va a acordar de esto cuando ahora yo lo exprese. Yo hablé con un hermano y él me decía, mire, pastor, decía, yo cuando me convertí me pasó esto. Dice, pero nadie me cree. Y le dije, yo sí te creo. Porque sí fue una experiencia sobrenatural. Y le dije, yo sí te creo. Dios trata de manera personal con cada uno. Y yo te creo. Yo puedo ver, nosotros podemos ver, ¿no?, en él una conversión genuina. Y lo que vivió y lo que él experimentó, yo creo que es de Dios, sin duda, no lo dudo. Dios trata de maneras diferentes con todos. Y cuando la gente no te cree respecto a algo, o consideran que, no sé, ¿no? Porque todo el mundo se siente a veces tan especial, ¿no? Tan distinto. Y con este hermano eso hablábamos. El hecho de ver cómo Dios trata de manera tan personal con uno nos permite crecer espiritualmente. Y yo creo que eso hizo Bernabé. Se acercó a él, lo empezó a conocer, lo trató y se dio cuenta que era genuinamente un cristiano. Que era genuinamente converso. Que era genuinamente un hijo de Dios. Por eso dice que Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. O sea, no dejó que Saulo hablara, le dijo, mira, yo les voy a contar lo que él me contó a mí, lo que pasó y cómo son las cosas. Dice el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y yo me quiero detener aquí solo unos segundos. Bernabé, un hermano reconocido en la iglesia de Jerusalén, aparece en escena. Un hermano lleno de amor que no estaba dispuesto a ser uno más de los que miran lo que ocurre, sino de los que actúan. Bernabé, un hombre muy importante en la vida de Pablo, ¿no? Y uno de los primeros convertidos en la iglesia de Jerusalén. Donde vemos por primera vez a Bernabé es en Hechos 4, 36 y 37. Búsquelo. Hechos 4, 36 y 37. Dice así. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, o sea, por esta causa le llamaban Bernabé, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. O sea, lo primero que oímos de Bernabé es que vendió uno de sus terrenos de Chipre, ¿no? Y entregó el dinero a la comunidad cristiana, lo dio para el sustento y las necesidades de la iglesia. Por eso se le describe a Bernabé como varón bueno y lleno del Espíritu Santo, porque era bondadoso, compasivo, comprensivo para con todos. Por eso le cambiaron su nombre. Era José. ¿Y cómo le dijeron los apóstoles? Bernabé, por sus características. Imagínense que a Bernabé se le menciona 29 veces en el Nuevo Testamento. Por eso, gracias a Dios, por personas simples en la iglesia. Mira, simples. Que no necesitan un lugar. Que no necesitan un lugar de autoridad. Que no necesitan un nombre. Que no necesitan nada. Para ser hombres. Hombres que están llenos del amor de Dios.
Son quienes dan la bienvenida a las personas, a la familia de Dios, con amistad sencilla, genuinos. Bernabé sencillamente extendió el amor de Jesús hacia Saulo. Y como Pablo escribiría después, el amor, dice Pablo, todo lo cree. Wow. Entonces dice el texto que quien se le acercó fue Bernabé. El versículo 27 dice, y Bernabé habló con los apóstoles, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente de Jesús. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Esta vez con los apóstoles en Jerusalén fue importante porque dieron la bienvenida seguramente y por fin a Saulo en la familia de los seguidores de Jesús. Pero Pablo recalcó un punto muy enfáticamente de su tiempo con los apóstoles en Jerusalén, de este tiempo que estuvo con ellos, para mostrar claramente que él no recibió su evangelio de los demás apóstoles. Esto quiere decir, y quiero ser muy simple en esta explicación, a Pablo no lo consideraron un miembro útil para el evangelio, ¿se entiende? Esto habla de que Pablo no fue una persona, ¿sabes que yo veo algo en él especial? Vamos a instruirlo. No. Ahí lo dejaron ahí. Ok, ya te convertiste, ok, pues ahí estás. Eres uno más, ¿no? Por eso se acuerdan cómo iniciamos esta clase, hablando respecto al concilio. El concilio del año 50, donde Pablo y Bernabé vienen a hablar del evangelio que se había extendido en todo el mundo y habían muchos gentiles, y él viene a hablar de cómo iban a recibir a los gentiles en la iglesia. Ahora vemos cómo a Pablo lo reciben en la iglesia. Fíjate, le tenían miedo, no querían nada con él. Vino Bernabé, habló con él, le conoció un tiempo, y luego fue Bernabé quien de algún modo habló con los apóstoles para que fuera recibido. Eran personas, algunos difíciles, de carácter firme en algunas cosas, y Pablo experimentó todo esto. Por eso, Lucas nos escribe, ¿no? Y alude que Saulo les contó cómo había visto en el camino al Señor, y que el Señor le habló, y que los apóstoles se regocijaban sin lugar a dudas, ¿no? del mensaje de Jesús, pero que él recibió, Pablo, el mensaje de Jesús y no de los apóstoles. Que todo lo que recibió él del evangelio no vino de los apóstoles, dice, vino de Jesús directamente. Él recibió su mensaje como una revelación directa del Señor en el camino a Damasco, y en Damasco en sí mismo. Por eso Lucas, les decía recién, aludió a esto, ¿no? De que Saulo había recibido el mensaje por medio de Jesús. Por eso, en Gálatas 1:18, Pablo escribió que en su primer viaje a Jerusalén, dice que él se quedó con Pedro por 15 días. También escribió que nunca tuvo una audiencia con todos los apóstoles. Vio solo a Pedro y a Jacobo, el hermano de Jesús. Pero fíjense la actitud de Pablo. Versículo 29, Hechos 9:29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Aquí no está hablando de gentiles, ¿no? Estos griegos, así también como en los capítulos anteriores del libro de Hechos, son judíos radicados en zonas helénicas, ¿no? O con ascendencia griega. Son judíos que hablaban griego, para que ustedes lo entiendan. No eran gentiles aún. Dice, pero estos procuraban matarle. Atención. Lo que hacía Pablo era no predicaba en la iglesia de Jerusalén. Saquémonos eso. Pablo era un hermano más en la iglesia de Jerusalén, ahora que le daban chance de ir y juntarse con los hermanos, ya que lo aceptaron por causa de Bernabé. Sino que Pablo, él iba directamente a hablar con personas que exponían de la palabra. Y él disputaba con los griegos, con los que hablaban idioma griego, hablándoles de que Jesús era Señor. Pero estos sí se procuraban matarle. O sea, Saulo otra vez se enfrentaba con la persecución, pero ahora en Jerusalén. Los mismos que eran sus aliados ahora eran sus enemigos. Y ahora estaba expuesto a estos intentos de asesinato. Y esto vino a ser un patrón recurrente en su vida. La historia de la conversión de Saulo comienza con él saliendo de Jerusalén para perseguir a los seguidores de Jesús. Y desde que conoció a Jesús no dejó de padecer persecución hasta su muerte por causa del evangelio. Versículo 30, fíjense. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Fíjense cómo termina la historia de Pablo en Jerusalén. Así termina. Para su protección, los cristianos en Jerusalén le enviaron a Tarso. Yo les voy a mostrar un mapa acá atrás, sí.
Y bueno, ustedes pueden ver, ¿no? Acá el mapa vemos, ¿verdad? Aquí abajito, Jerusalén. Aquí arriba está Antioquía. Y al costadito está Tarso. Voy a dejar el mapa ahí un ratito. Pero lo interesante de esto es darnos cuenta de cómo, por causa de la persecución, los hermanos le dijeron: mejor vete a tu ciudad, por su propia protección, ¿no? Los cristianos en Jerusalén le envían a Tarso. Y aquí hay algo increíble. Este periodo de Pablo en Tarso duró entre 8 y 12 años. Antes de que él entrara otra vez en escena, ¿no? Y lo viéramos en su inicio, ¿no? De ministerio, siendo enviado como misionero de la iglesia en Antioquía. Vemos que él estuvo entre 8 y 12 años. Por eso él fue Saulo de Tarso, ¿no? El joven, exitoso, energético rabí. Después de esto es Saulo el perseguidor, ¿no? Luego es Saulo el ciego. Después vino Saulo el convertido y después Saulo el predicador. Y ahora es Saulo el perseguido. ¡Wow! Nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, ¿no? Pero antes de llegar a ser Pablo el apóstol, pasaron 12 años como Saulo el desconocido. Y aquellos no fueron años malgastados, mi hermano, fueron años buenos y necesarios. Tarso era una de las ciudades grandes del mundo antiguo, con un excelente puerto. Tenía una locación estratégica en rutas de comercio. Fue especialmente conocida como una ciudad universitaria, ¿no? Siendo una de las 3 grandes ciudades educacionales del mundo mediterráneo. Pero es increíble cómo comienza la vida cristiana del apóstol Pablo. Con un inicio increíble, un viaje inesperado a su tierra ahora, donde regresa sin duda, primeramente para huir de la muerte que le acechaba. Y yo me imagino que su anhelo primario fue llegar a su familia a hablar el evangelio. Es increíble, ¿no? Este periodo. Pocas veces he oído, mejor dicho, de la vida de Pablo. Mucha gente en la iglesia hoy cree que el inicio del ministerio de Pablo apenas fue su conversión. No es cierto. La Biblia y la historia nos muestra que los procesos de Dios son perfectos y que todo es al tiempo de Dios, ¿verdad? Entre 8 y 12 años vuelve a su tierra. Y sin duda, analizando todo lo que hemos estudiado durante la vida, yo me imagino que lo primero que fue a hacer él es a seguir luchando con su conocimiento y sus convicciones nuevas en Cristo. La historia cuenta, y esto es muy extrabíblico, es más histórico. La historia cuenta que lo primero que él hizo fue hablar de Jesús a su familia. La Biblia habla de que si tus hijos hablaban de otro evangelio, tú tenías que azotarlo. Así eran los fariseos, tenían un trato, ¿no? Una parte de la ley. Y si entraba a la casa de un gentil, aún más. Y Pablo cumplía todas las características. Entonces cuenta la historia que su familia lo azotó, lo rechazó. Es más, históricamente hay un lugar llamado la cueva de Saulo, o la cueva de Pablo, no recuerdo bien en qué idioma está, me parece que es Pablo, que es un lugar a las afueras de Tarso, donde es una cueva, donde la historia cuenta que Saulo, al ser rechazado por su familia, estaba ahí, era su lugar de meditación. Entre 8 y 12 años, Pablo estuvo en Tarso. ¿Y por qué estuvo entre 8 y 12 años? ¿Por qué no estuvo menos tiempo o más tiempo? Fíjense, y aquí es donde entendemos la historia un poco más. Ahora, nos quedamos en este punto, ¿no? Mientras todo esto pasaba, por si nos acordamos, mientras Saulo tiene este periodo de años en su tierra natal, recordemos que Felipe le predicó al etíope, ¿verdad? También vemos a Pedro, ¿no? Con el caso de Cornelio, ¿no? Un superior del ejército en Roma, mostrando a Dios claramente que el evangelio era para todo aquel que creyera que Cristo es Señor, sin distinción. Y a Pablo lo vemos ahora en Tarso de Cilicia, al norte. Ahí ustedes ven el mapa atrás, ¿verdad? Es más, el mapa tiene un número 8. Lo voy a agrandar ahora un poquito. Voy a agrandar el mapa un poquito. Ahí ven el número 8, ¿verdad? Tarso. Ven que está Antioquía
Y voy a dejar esta zona, ¿no?, de Jerusalén, Antioquía y Tarso, para que lo puedan ver más claramente. Entonces, vemos que el evangelio fue predicado ya a los gentiles. ¿Y por qué se termina, o cómo Pablo pasa de ser un hombre que volvió a su tierra natal a ser apóstol? Veamos, Hechos 11, 19. Porque mucha gente piensa que Hechos, entre el capítulo 9 y 10 hay un día, ¿no? O entre el 10 y el 11 otro día. No, hay años. Y yo creo que esta semana ya no alcanzamos por el tiempo, pero la próxima semana les quiero mostrar cronológicamente los escritos bíblicos y es muy, muy, muy interesante. Entonces vamos a Hechos 11 ya para terminar. 11, 19. Ya para terminar. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿se acuerdan?, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Dice: no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, solo el evangelio estaba siendo predicado a los judíos. 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Aquí ya no está hablando a judíos griegos, sino que está hablando directamente a griegos, ¿no? Dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. ¡Wow! Los griegos estaban siendo predicados, y muchos se convirtieron, no creyeron al evangelio. Dice el 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, la iglesia de Jerusalén dijeron: oye, ¿sabes qué? En Antioquía hay un grupo de creyentes, hay una iglesia. Oye, ¿y quién los pastorea? ¿Quién está ahí con ellos? Pues nadie. ¿Y cómo saben del evangelio? Pues no sabemos. Nada más que ahí hay una iglesia grande, hay una congregación grande de hermanos que necesitan nuestra ayuda. Dice el 22, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, ¿no? Entonces Antioquía, vemos en el mapa, ¿no?, que está hasta arriba de Jerusalén, ¿verdad? Aquí les muestro otra vez. Está acá abajo Jerusalén y arriba Antioquía, y aquí está la iglesia nueva, ¿no?, de creyentes. Ahí dejo el mapa. Dice: Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, yo creo que al ver la congregación y ver a los gentiles llenos del Espíritu Santo, adorando al Señor y buscando a Dios de todo corazón, dijo: wow, esto es increíble, ¿no? Y hecho por la obra de Dios. Dice el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Imagínense, la iglesia creció ahí en Antioquía de manera sorprendente. Dice el 25, ponga atención, y aquí esto cambia la historia, ¿eh? El Señor, ¿no? El Señor, como es su misericordia. Por eso damos gracias a Dios. Siempre Él tiene a alguien ahí. Siempre personas como yo que han sido llamados por alguien. Yo tengo un testimonio al respecto. Yo estaba por decir de algún modo, en el mundo, ¿no? Vengo de familia cristiana. Y sin duda yo no era, o sea, yo iba a la iglesia, pero no era cristiano. Pero no puedo dejar de comentar esto, que estando en México, yo me congregaba en la iglesia, pero no tenía una conversión genuina, sin duda. Estando en México, había una hermanita, una vecina, que cuando nos veía en la calle, cuando se enteró que éramos cristianos, le caíamos bien y siempre nos saludaba. Es como de esas vecinas que si ve que vienes, ¿no?, y camina más rápido para saludarte. Y ocurrió que ella era cristiana y Dios le habló de nosotros. Y un día llega a la casa a golpear y ahí habla con mi esposa. Le dice: oye, ora por tu esposo, dice el Señor, va a hacer algo con ustedes. Mi esposa: sí, amén. Mi esposa siempre orando por nosotros, ¿no? Por mí. Yo estaba trabajando secularmente y todo. Y después, como era muy insistente la hermana, yo le rehuía un poco. Entonces cuando yo la veía me cambiaba de vereda, ¿no?, y me iba por otro lado. Y ella, donde nos miraba, nos gritaba y me decía: acuérdate que el Señor te va a usar. Dios te llamó a hacer algo. Dios te llamó. Wow, sus palabras hasta hoy las tengo aquí, me retumban en la cabeza, en el corazón. Dice: Dios te llamó. Y sin lugar a dudas, en la vida uno puede descubrir que muchas veces te pueden hablar, ¿no? Pero cuando estás en un lugar tan lejano, cuando probablemente olvidaste de lo que Dios quiere hacer contigo, y cuando tú menos lo piensas, ahí está el Señor.
Dios te llamó a hacer algo. El 25, vean esto que provoca en muchos de nosotros algo. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Para buscar a quién? A Saulo. ¡Wow! Gloria a Dios, mis hermanos. Qué sorprendente es esto. Para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¡Wow! Dijo, oye, mi hermano, yo quiero servir a Dios contigo. No, yo quiero estar contigo. Ven a ver lo que el Señor está haciendo. Dijo que él le trajo a Antioquía. Fíjate cómo Dios usó, ¿no? A Ananías y a Bernabé. Dios no usó a ningún apóstol. A Ananías y a Bernabé. ¿Por qué no usó a Felipe y lo trasladó el Señor? Como lo hizo, ¿no? Con el etíope cuando se lo llevó. ¿Por qué no usó a Pedro y le dio una visión y lo llevó de camino a Tarso a buscar a Pablo? Vamos a ver más adelante cómo el Señor, de algún modo, bueno, no de algún modo, el Señor respalda el llamado de Pablo y de Bernabé, ¿no? Apartarlos para el ministerio, que es un texto que muchos ya conocen. Pero esto de la historia es tan apasionante. Ver a un Saulo que está en su tierra, solo, no nos habla que había una congregación en Tarso, simplemente nos habla que él estaba allá en su casa, viviendo, no sabemos de qué modo, no nos dice nada la historia, solo nos dice que él ya estaba en Tarso, habían pasado entre 8 y 12 años, y dice que cuando Bernabé estaba, yo creo que sin duda el Señor dice, Señor, necesito a alguien para servirte. Es la oración de los pastores. Señor, necesitamos hombres que te amen con todo su corazón, hombres que quieran conocerte, hombres que no se afanen con las cosas de este mundo, hombres que seamos hombres de verdad. Y en ese sentido me refiero a que sepamos de que somos de carne y hueso, que nos vamos a equivocar, pero que vamos a estar firmes para servir al Señor juntos. Y ese es nuestro llamado. Yo como pastor me puedo equivocar, usted como persona se puede equivocar, pero lo que no debe de ser nunca diferente es nuestra pasión por el Señor. Nuestra pasión por Dios. Por eso dice el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, fue específicamente eso, y hallándole. Me refiero que hallándole significa que él estuvo buscándolo, que no sabía dónde vivía, no sabía de él. ¿Se imaginan las referencias que habló de Saulo? ¿Cómo nombrarlo? Conocen al perseguidor de la iglesia de los cristianos, ¿no? Un fariseo de Gamaliel, y un fariseo de fariseos, era bien destacado porque era un asesino de cristianos. ¿Saben dónde vive? ¿Se imaginan? ¡Wow! Y hallándole le trajo a Antioquía. 15 años después de su conversión. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. ¡Wow! Por primera vez. Aquí vemos en el camino que hemos recorrido hasta ahora a todos nuestros apóstoles conocidos. En el inicio de la iglesia, como lo dije en nuestras primeras frases hoy. Con distinto comienzo, es sorprendente cómo Bernabé tiene un rol increíble, un hombre usado por Dios, que veía a Pablo como un hombre útil para el ministerio de la obra de Dios, y fue a Tarso. Años después de que le llevara primero con Pedro. Primero él fue y habló con él y estuvo con él, ¿se acuerdan? En Jerusalén. Y lo llevó con Pedro y les explicó lo que vivió Saulo con Dios. Y ahora hace lo mismo, lo va a buscar y lo trae a la iglesia. Para servir juntos al Señor. Qué increíble, mis hermanos. Es cuando alguien quiere usar a alguien, cómo esa persona se deja usar por Dios y lo glorioso que termina siendo la historia. De hombres y mujeres que deciden servir a Dios por sobre todas las cosas. Por eso, mis hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar hoy porque ya llevamos mucho. Pero es increíble cómo ahora podemos entender el inicio de Pedro como un seguidor de Jesús, de Juan como un seguidor de Jesús. Como ahora también a Jacobo, ¿no? Santiago, hermano de Jesús, que no creyó, ¿verdad?, durante el ministerio, sino después de la resurrección de Jesús, ahí creyó, y ahora es uno de los hombres importantes en la iglesia de Jerusalén. Y vemos a este Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, donde la historia y la Biblia nos narra su conversión, lo increíble de sus primeros 15 años de creyente. Y después de 15 años, alguien va por él. Y dice, hermano, vente, tenemos que servir juntos al Señor. 15 años. Y el Señor le llama a través de una persona
no a ser apóstol. El Señor simplemente le llamó para decir, vente, tú eres útil, vamos a servir juntos, no estés solo, estemos juntos. Servir juntos al Señor. Qué sorprendente es su palabra, mis hermanos. Nos anima y nos muestra que Dios, así como a Saulo, nosotros no siendo perseguidores, pero sí también personas que vivíamos en oposición a Dios, Él nos llamó en su misericordia, en su gracia. Por eso damos gracias al Señor por su gran e incomprensible amor, ¿verdad?, para con nosotros. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo de tu palabra, de la historia, que nos apasiona y que nos permite ver, entender y saber cuán grande eres tú, Señor. Gracias por este tiempo que nos das de estudiar, Señor, de aprender, de conocer. Y te rogamos, Señor, que pueda quedar en nuestros corazones para darnos cuenta cada día cómo obras tú, Señor, de manera tan increíble en favor de tu iglesia, en favor de tus hijos. Gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús y te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí lo dejamos por hoy. Dios les bendiga. Qué gusto haber estado nuevamente en sus casas. Cuídense mucho. Nos vemos el domingo en nuestros cultos. No hay noticias. A nosotros ya nos han mandado algunas informaciones respecto a los protocolos de reinicio de los cultos. No hay fecha para eso. Así que sigamos permaneciendo en el Señor. Sigamos siendo fieles a lo que el Señor demanda de nosotros. Y les invito, por sobre todas las cosas, a seguir buscando de Dios, a ser fieles y a seguir en comunión, ¿verdad?, conectados con las actividades que hacemos como iglesia. Dios les bendiga, cuídense mucho, les amamos, que estén muy bien, que descansen. Adiós. Adorar, Señor Jesús, solo a ti, Señor, me has dado libertad, cambiaste mi vida, tu sangre me limpió y curó mis heridas. Hoy te vengo a adorar, Señor Jesús. Levante sus manos y diga: yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Solo tú eres digno, Jesús, de recibir adoración. Yo te alabo, yo te alabo. Hoy te adoramos con el corazón, digno eres tú de adoración, Jesús mi Señor. Mi Señor Jesús. Una vez más, dígalo con todo el corazón. Con todo el corazón, hoy quiero adorarte. Me has dado de tu amor, mi ser tú cambiaste. Hoy te vengo a adorar, Señor Jesús. Me has dado libertad, cambiaste mi vida, tu sangre me